Oli, hoy vengo a hablar de cómo mantenerse relevante en esta época de desempleo masivo. Seamos honestos, la gran mayoría de los empleos humanos van a ser completamente automatizados por las máquinas en un transcurso de menos de 10 años. Entonces, como personas, tenemos que estar preparados para esta situación. De hecho, déjenme hablarles un poquito de cómo esta situación se está desarrollando en el panorama empresarial. Básicamente estamos teniendo empresas que están utilizando agentes para automatizar completamente cosas como búsqueda de clientes, automatización de client outreach para hacer ventas en frío, creación de contenido, soporte técnico e incluso muchas empresas ya están comenzando a programar utilizando inteligencias artificiales. Todo esto en un transcurso de apenas, no sé, máximo 2 años. Entonces, básicamente toda esta tendencia va a continuar cada vez más rápido. De hecho, McKinsey hizo un estudio en 2017 en el cual terminaron estimando que para el 2030 más o menos el 20 al 30% de las horas globales trabajadas podrían terminar siendo automatizadas por sistemas de inteligencia artificial. Esto es una locura, el 20% o el 30% de las horas trabajadas globalmente representa un quinto de la población que trabaja mundialmente. Es una cantidad exorbitante de trabajos que podrían ser reemplazados. Y de hecho, muchas personas podrían decir como, bueno, pero pues la inteligencia artificial igual todavía no es tan buena, todavía comete errores, todavía tiene alucinaciones, tiene problemas para cosas básicas, como hasta ahorita apenas hubo un avance que le permitía poder contar cuántas R's hay en Strawberry. Entonces, uno podría decir como, bueno, realmente todavía está tomando su tiempo y todavía pues está cometiendo muchos errores para ser útil. Sin embargo, no estamos teniendo presente que la IA no debe ser comparada con el software pasado, que en el software pasado uno tenía la expectativa de que no hubiera errores, sino que nosotros deberíamos compararlas con las personas y las personas sí cometen errores. De hecho, lo que las empresas se están dando cuenta es que contratar a una inteligencia artificial muchas veces les resulta más práctico y más eficiente que contratar a una persona, incluso si la inteligencia artificial comete errores, porque lo que pasa es que el beneficio de tú contratar a una máquina es que primero no se cansa, tú básicamente la puedes poner a correr 24/7 y también si tú quieres dos personas o dos máquinas o quieres una máquina y media o tres máquinas, tienes la flexibilidad de comprar y apagar cuantas máquinas quieras, mientras que contratar o despedir a una persona no es tan fácil para las empresas. Además, las máquinas no necesitan motivación, no se desmotivan, no necesitan estar trabajando en algo que les guste y los trabajos aburridos les da completamente igual. Entonces, todos estos trabajos que terminaban siendo tediosos, que requerían leer muchas cosas o que terminaban como que requerían manejar mucha data y que para un humano podrían ser pesados, pues en este momento las máquinas los están haciendo hasta con mucha mejor fiabilidad que una persona. Entonces, realmente sí es una amenaza importante y es una amenaza real lo que estamos viendo en este momento de la automatización. Hay un tema adicional que me gustaría mencionar y es el de la ley de Moore o la ley de retornos acelerados, como la acuñó Ray Kurzweil, y es la idea de que cada 2 años, más o menos, cada 24 meses, un computador de $1000 es el doble de rápido o tiene el doble de capacidad de cómputo que un computador 2 años antes por el mismo precio. En pocas palabras, cada 2 años la capacidad de cómputo de los microchips que creamos tienen el doble de capacidad. Y esto ha sido algo que hemos visto consistentemente desde hace bastantes décadas, mucho antes de los 80 o los 70. Entonces, básicamente es algo que se espera que continúe así, porque en este momento de hecho estamos viendo empresas como Nvidia que están creando chips ya directamente con inteligencia artificial. Entonces, a medida que esta inteligencia artificial se use para crear chips y estos chips nos permitan correr mejores inteligencias artificiales para crear mejores chips, esta mejora continua seguirá a un ratio exponencial hasta un punto en el cual básicamente pues estas máquinas tengan mayores habilidades. De hecho, a medida que se aumenta la capacidad de cómputo, los modelos que tenemos comienzan a tener habilidades emergentes. No es sino ver, por ejemplo, hace un año con modelos como
GPT 3.5 Turbo o el anterior modelo DaVinci, que eran muchísimo más tontos, por así decirlo, que los nuevos modelos que estamos teniendo como GPT-4 o 1, que en este momento es el modelo de razonamiento. Entonces, estos nuevos modelos, a medida que se les aplica más cómputo y hay mayores avances también en software y en el desarrollo de estos modelos, sus capacidades comienzan a tener nuevas capacidades, básicamente comienzan a lograr cosas que antes no eran capaces de hacer. Entonces, incluso cosas que en este momento decimos, no, una inteligencia nunca sería capaz de hacer eso, puede que en una siguiente iteración ya tenga esas nuevas capacidades. Lo segundo importante o la segunda implicación sobre esto es básicamente el abaratamiento de la labor artificial. Cosas que en este momento podrían tener un costo de, no sé, $10, digamos lo que uno podría pagar $10 en cómputo para inteligencia artificial, esa misma tarea en 2 años podría llegar a valer $5 o menos. Y de hecho hemos visto que estos modelos han estado bajando de precio de una forma muy rápida. Y pues básicamente están haciendo que cosas que apenas hace un año eran inaccesibles, en este momento ya los modelos pues lo permitan hacer costo accesible. Entonces es muy entonces es muy importante ser consciente de para dónde va básicamente la industria de la tecnología y sobre todo de los microchips y de la computación para que no nos tome por sorpresa cuando comiencen a surgir nuevos modelos y nuevas inteligencias que tengan capacidades que en este momento podríamos considerar inimaginables. Y de hecho con los nuevos avances, no solamente en inteligencia, sino también en robótica, en todos los avances en tanto en creación de robots como en nanorobots y biotecnología que nos permiten llegar a nuevos casos de uso y nuevas tecnologías que en este momento puede que no alcancemos a imaginar. Entonces, básicamente todo esto nos lleva, si digamos hacemos la progresión o seguimos la progresión de estas máquinas, llegaremos a un punto en el cual una máquina de $1000 tenga más capacidad de cómputo que lo que tiene una persona, básicamente que todas las neuronas que tiene una sola persona. Y en este momento, de hecho, ya vemos cómo nos estamos acercando con modelos que son capaces de responder exámenes nivel doctorado o, sí, digamos, como exámenes muy complejos. Y básicamente, pues esta tendencia continuará. Entonces, llegaremos a un punto en el que primero las máquinas serán más inteligentes que una sola persona, pero luego una máquina de $1000 puede llegar a ser más inteligente que la totalidad de la humanidad. Imagínate la suma de todos los cerebros de todas las personas juntos pensando al tiempo. Una máquina de $1000 podría llegar a tener más inteligencia que eso. Y eso no es algo que vaya a pasar dentro de demasiado tiempo. Dentro de menos de 20 años o incluso yo pensaría que 15 o 10 podríamos llegar a tener esos niveles de inteligencia. Eso es lo que se llama en la industria el problema de la superalineación, básicamente el problema de cómo llegamos a controlar estas máquinas que tienen mayor inteligencia que nosotros mismos, cómo nos aseguramos de que van a estar alineadas con nuestras necesidades y con nuestros intereses personales como humanidad. Y con eso, básicamente, pues cierro con una frase que es básicamente de Ray Kurzweil y dice: Before the next century is over, human beings will no longer be the most intelligent or capable type of entity on the planet. O sea, para el final de la década, los seres humanos no vamos a ser el ser más inteligente o capaz dentro del planeta. Entonces, es una visión muy interesante que tenemos que comenzar a ir adoptando para que no nos tome por sorpresa. Básicamente la idea de que estos nuevos modelos o estas nuevas formas de inteligencia pueden llegar a superarnos eventualmente. Esto nos lleva al siguiente tema, que es básicamente, ¿acaso todos los trabajos van a ser automatizados? Esto significa que ya no va a haber ninguna actividad que puedan hacer los humanos que no pueda ser hecha por una máquina. No lo creo, al menos no instantáneamente. Digamos que todo va a ser una progresión, entonces poco a poco habrá trabajos que sean automatizados, pero no va a ser algo que pase de la noche a la mañana. Entonces, quiero enfocarme en 4 habilidades o 4 trabajos principales que, en mi opinión, van a ser los últimos trabajos en terminar siendo automatizados. Lo primero es la curaduría. Y para eso me gustaría hablar un poquito de la información.
Antes de tener estas inteligencias artificiales generativas como ChatGPT o Anthropic o las de generar imágenes como Midjourney, básicamente generar información, ya sea generar imágenes o crear texto, era algo costoso. Como solamente lo podían hacer personas y solamente se podía hacer manualmente, el costo de generar información era pues realmente significativo. Sin embargo, en este momento que ya estamos pagando centavos por cada token generado y básicamente podemos generar artículos completos o incluso un libro por menos de $1 o $2. Básicamente lo que eso nos va a llevar es a un punto en el que tengamos una saturación de información. Vamos a vivir en una sociedad en la cual hay tanta información y de hecho generarla es tan fácil que mucha información puede que llegue solamente a ser consumida una vez y nunca más vuelve a ser consumida por nadie. Entonces, en este escenario en el cual vamos a tener tanto exceso de información, realmente lo valioso no va a ser generar información, como lo veíamos en esta época que llamamos la era de la información, sino que en una era de exceso de información, realmente lo importante no va a ser la información, sino la calidad de esta. En otras palabras, encontrar estas agujas en este pajar de información que básicamente representan los verdaderos insights o el verdadero saber más profundo. También esto va a aplicar a las artes o a los temas creativos. Cuando vivimos en un mundo en el que generar imágenes es baratísimo, básicamente vamos a llegar a un punto en el cual haya personas que nos ayuden a identificar estas imágenes más bellas, que nos ayuden a identificar artistas o creadores, que nos ayuden a identificar nuevas técnicas, que nos ayuden a identificar básicamente esta información en este mar de información generada. Entonces, eso es lo primero que yo creo que va a ser algo que tome tiempo automatizar, porque el solo hecho de que algo sea curado por un humano o que sea recomendado por otra persona hace que nosotros le demos mucho más valor. Lo segundo, que me parece que no va a poderse automatizar rápidamente, es el tema de la construcción de comunidad o la distribución de productos. Antes de la inteligencia artificial generativa, lo que veíamos es que crear un producto, ya sea un producto digital con programadores o sea, una aplicación o un software, pues era muy costoso. Tú tenías que contratarte un equipo de desarrolladores, diseñadores, product managers y básicamente pagarles por un tiempo para poder tener un producto mínimo viable solamente para poder salir a testearlo. Entonces, lo que eso sí es que en esa época el costo o la dificultad de crear productos como tal fuera más alto. O por ejemplo, si hablamos de productos que no tengan código, pero que sean productos como cursos, productos como ebooks o todo lo que sean conocimientos digitales, también tenían un costo de producción, de redactarlo, de grabarlo, de editarlo, que obviamente pues era mucho mayor. Hoy por hoy, como estos costos han bajado tanto, que básicamente una persona que no sabe programar utilizando ChatGPT puede crear aplicaciones en muy poco tiempo, o las personas que eran muy malos escribiendo en este momento tienen la capacidad de escribir libros enteros utilizando ChatGPT. Esto hace que los costos de producción bajen significativamente y entonces esto comienza a inundar el mercado de productos porque cualquier persona puede crear un producto. Entonces lo que esto significa es que lo importante ya no va a ser crear estos productos como tal o crear estas aplicaciones, sino hacer que le lleguen al usuario final. O en otras palabras, la distribución de productos. Entonces todos estos roles relacionados con el marketing, con las ventas, con toda la parte creativa de branding y de hacer que un producto se posicione en la mente del mercado, van a ser cosas que, en mi opinión, va a tomar un tiempo mayor que pues se automaticen, porque realmente yo le puedo pedir a una IA que me cree el código para una app y que la aplicación sea funcional, pero para crear una comunidad yo tengo que darle un valor a esa comunidad y usualmente en la mayoría de los casos a las personas les gusta seguir otras personas. Digamos que sé qué pasa y hay personas que siguen inteligencias artificiales o máquinas,
pero digamos que va a ser algo progresivo y en este momento realmente va a tener mucha más fuerza estas marcas personales que tienen a una persona o que tienen a un grupo de personas detrás de ellas y que nos generan como esta calidez o como esta conexión humana. Entonces, esa también es una de las actividades que yo veo que van a tomar un tiempo en automatizarse. Lo tercero es todo lo relacionado con empatía. Entonces, básicamente es la idea de acompañar a personas en transiciones importantes de la vida. Esto lo veo tanto en transiciones positivas, como por ejemplo bodas, aniversarios, celebraciones, básicamente todo lo que requiera entender la historia de la persona y realmente mostrarle empatía. Digamos que una máquina puede mostrar que me entiende y puede mostrar empatía, pero esta idea de yo poder hablarlo con una persona y poder comunicarme con alguien lo que yo quiero para mi celebración, por ejemplo, wedding planners, pues, planeadores de celebraciones, etcétera, me parece que va a ser una industria que también tome un tiempo en automatizarse, porque realmente no es acerca de si una máquina pueda o no hacerlo, sino de cómo me siento yo haciéndolo. Y para situaciones importantes en la vida que solamente se pueden hacer una vez, como casarse, digamos, pues la gente va a preferir confiárselo a una persona que tenga la experiencia haciéndolo y no ponerse pues, a probar básicamente con una máquina. También puede suceder con situaciones negativas, como por ejemplo enfermedad, muerte, duelos, temas como acompañamiento psicológico, todos los procesos, digamos, de duelo. Básicamente, sí van a tener una parte de automatización por máquinas, pero hay un tema del sentir, de que muchas veces las personas puede que no se sientan tan cómodos. Con una máquina como podrían sentirse con una persona que los entiende de pronto mejor. Entonces yo sí creo que si bien es algo que se va a automatizar y eventualmente veremos robots que cuidan enfermos y robots terapeutas, creo que no va a ser una transición tan rápida. Creo que va a ser una transición que puede que la tecnología llegue rápidamente y que tengamos esta tecnología que es capaz de ser terapeuta, pero yo creo que culturalmente puede que sí va a haber una transición mucho más progresiva y mucho más lenta, pues porque eh, cambiar, digamos, cambiar ese chip de las personas no es tan fácil. Y hay una frase que me gusta mucho y es que los paradigmas antiguos no se cambian, sino que mueren. Básicamente, un paradigma no muere porque las personas cambien su forma de pensar, sino porque vienen nuevas generaciones y las anteriores generaciones comienzan a morir. Entonces, seguramente las próximas generaciones tengan mucha mayor comodidad en sus relaciones y en sus interacciones con las máquinas, pero en este momento pues tendremos generaciones completas que no tienen esta relación tan cercana o que no tienen esta costumbre de, pues, de relacionarse con las máquinas de esta forma. Y finalmente, lo que yo creo que jamás va a poder ser automatizado es el trabajo con el cuerpo. Básicamente, deportes, arte. ¿Y por qué lo digo? Porque tú puedes tener básicamente una máquina que corre más rápido que un corredor, pero la pasión de ver los olímpicos, la pasión de ver a los humanos sacar lo mejor de sí mismos, es algo que nos motiva y es algo que no depende de la velocidad que tenga la persona, sino del hecho de que es una persona. Es el hecho de que son humanos las personas que estamos viendo, lo que nos hace emocionarnos cuando los vemos corriendo, cuando los vemos rompiendo récords, nos emocionan es porque son personas, porque nosotros logramos conectarnos con ellos y tienen emociones igual que nosotros y sienten igual que nosotros. Entonces eso nos lleva a conectarnos y poder sentirnos identificados por ellos. Entonces también las personas que actúan con el cuerpo, los bailarines, los actores performáticos o las artes escénicas, todo lo que sea performance, la creación también con el cuerpo, la pintura. Fíjense que llevamos cuánto tiempo con la fotografía y la fotografía no ha reemplazado la pintura. La pintura sigue ahí existiendo y tiene un campo en la actualidad. Entonces eso va a seguir sucediendo. Yo opino que el arte humano y real
va a seguir teniendo un campo importante en la sociedad y los humanos vamos a buscarlo y vamos a darle un premium. Vamos a comenzar a hablar de esta obra hecha completamente por un humano, de la misma forma que, por ejemplo, vendemos unos huevos sin caja, ¿cómo es que es? Huevos sin jaula, básicamente en los cuales garantizamos que las gallinas vivían en una granja orgánica y que eran alimentados de cierta forma y que uno podría argumentar que los dos huevos son iguales, o sea, un huevo con jaula y un huevo si no estaba en jaula puede ser prácticamente lo mismo, pero en términos de valores y en términos del sentir es distinto. Yo me siento distinto cuando compro un huevo orgánico, cuando compro un huevo en el que la gallina no sufrió, que si compro un huevo en el que la gallina sí sufrió. Entonces va a suceder lo mismo. Cuando yo compre una obra de arte, cuando yo compre, por ejemplo, una pintura impresa, yo voy a darle mucho más premium si yo sé que esa pintura fue creada por una persona, que si fue simplemente generada con un prompt e impresa en un canvas y ya estuvo. Entonces, eso también es algo que creo que tomará un buen tiempo. No, mentiras, eso es también algo que creo que no se va a automatizar realmente, que vamos a tener una buena industria de las cosas creadas por humanos y que tienen ese premium humano. Sin embargo, esto es solamente un pequeño grupo de trabajos. La gran mayoría de trabajos que en este momento hace la humanidad van a terminar siendo automatizados de una forma u otra. Entonces, básicamente, uno podría decir como, bueno, pues estos son algunos ejemplos de trabajos que no van a ser automatizados, entonces pues realmente todas estas personas que se queden sin empleo realmente podrían pues conseguirse un nuevo empleo y esto ya ha pasado en revoluciones anteriores, básicamente en momentos en los cuales ha habido desempleo masivo, por ejemplo con el motor a vapor o distintas tecnologías que han creado olas de desempleo masivo, lo que ha sucedido es que las personas pues han adquirido nuevas capacidades, se han educado y básicamente han vuelto a ingresar al mundo laboral pues haciendo otras actividades. Entonces uno podría decir como, bueno, pues seguramente va a pasar algo similar. A medida que vayamos automatizando trabajos, pues seguramente surgirán nuevos trabajos y eventualmente pues tendremos simplemente distintos roles que las personas van a hacer. Y uno podría decir, mira por ejemplo roles de hoy en día como web designer o programador front-end, que son cosas súper específicas y hace rato pues esos roles no existían en la industria. Entonces seguramente surgirán nuevos roles y nuevos trabajos que básicamente vayan reemplazando estos trabajos que vamos automatizando. Uno podría decir eso, pero la realidad es que el tiempo no va a dar. El tiempo no es suficiente para uno poder hacer reskilling y darle un trabajo a todas estas personas que van a quedar sin empleo en los próximos, ponle tú, 2 años. De hecho, acabamos solamente dos tecnologías que para mí son prácticamente un punto de quiebre. La primera es la conducción automatizada, que es algo que se ha venido trabajando en los últimos años y se espera que no sea mucho lo que falte para llegar a un nivel 5 de automatización. Y lo segundo es la manufactura textil, que en este momento ya estamos viendo empresas como Adidas creando fábricas completamente automatizadas que crean, por ejemplo, un zapato de principio a fin sin la intervención de un humano. Entonces, si cogiéramos solamente estas dos industrias, la industria de logística, o sea, las personas que manejan camiones en el mundo, es en este momento alrededor de 35 millones de personas. Y si cogiéramos la industria de manufactura textil, en este momento en el mundo emplea alrededor de 40 millones de personas. Eso significa que sumando estas dos, básicamente tendríamos 75 millones de personas cuyos roles están en peligro. Y obviamente no todos van a ser despedidos al tiempo, pero cuando una empresa comience a tener la opción entre contratar una máquina, una inteligencia artificial que haga las cosas por la mitad de precio, por un tercio, por un quinto del precio de lo que lo hace un humano, para las empresas no va a tener sentido seguir contratando personas. Simplemente los costos van a ser demasiado altos. Y de hecho ya estamos viendo esto, por ejemplo, en California, que ahorita subieron el salario mínimo de las personas que trabajan en restaurantes de comida rápida. Y lo que hicieron la mayoría de empresas fue que simplemente quitaron a muchos cajeros y pusieron cajeros automáticos
para que estuvieran en los drive-thru. Entonces, este tipo de situaciones van a seguir sucediendo. Y de nuevo, siento que no es un tema de ética, no siento que las empresas vayan a decir, no, pues yo decido éticamente contratar personas, sino que si tú puedes contratar a una persona por un quinto del precio, si tus competidores lo hacen y tú no, tú vas a quedarte por fuera. Básicamente va a ser una competencia entre las empresas en las cuales prácticamente las empresas se van a ver obligadas a terminar pues, despidiendo gran parte de sus trabajadores para poder seguir siendo competitivos en esta nueva era. Entonces, de hecho, para poner en perspectiva lo masiva que es esta implicación en estas solas dos industrias, si cogemos todas las personas que globalmente fueron despedidas por empresas de tecnología, lo que llamamos los tech layoffs, que básicamente Twitter, Facebook, Google, despidieron a miles de personas. Si cogiéramos el total dentro de los últimos 4 años, eso no suman ni 1 millón de personas, suman básicamente alrededor de 600.000 personas despedidas en los últimos 4 años. Y aquí estamos hablando de que casi 80 millones de personas pueden llegar a tener sus trabajos en peligro. Entonces, es una situación realmente sin precedentes, es algo que nada se le iguala y nuevamente repito, no nos va a dar el tiempo. Realmente no vamos a tener la capacidad de crear suficientes trabajos nuevos a la velocidad que necesitamos crear para poder darle un trabajo a todas las personas que queden desempleadas. Entonces, con esto en mente, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa que toda esta gran parte de la población va a ser despedida, que vamos a tener un montón de desempleados? Las implicaciones de esto son grandes. Básicamente, si aumenta la cantidad de desempleo y no hay formas de, digamos, de reemplear a todas estas personas, vamos a entrar en problemas de pobreza, vamos a entrar en problemas económicos y sociales masivos. Entonces, ante eso, lo que se ha propuesto, la solución que se ha propuesto es lo que se llama el salario básico universal o el UBI, que es básicamente la idea de a cada persona, por el hecho de existir, darle un salario y que este salario tenga la capacidad de cubrir tanto su alimentación, hospedaje, sus necesidades básicas y que esto le permita a la persona quitar el estrés financiero pues, de vivir y poder enfocarse en, digamos por así decirlo, en lo que quiera. Esa es la solución que se presenta y de hecho ya ha habido estudios de Universal Basic Income. De hecho uno de los más grandes se hizo en Noruega y lo que demostró es que la felicidad de las personas sí aumenta, las personas se sienten más motivadas y de hecho las personas participan más en la industria y en el mercado laboral, ya que esta tranquilidad de tener un salario básico pues les permite como tener menos riesgos para probar distintas cosas. La propuesta de estos salarios es que básicamente como la inteligencia artificial va a traer un montón de ganancias en labor, los gobiernos podrían taxar estas ganancias generadas por la inteligencia artificial y estos impuestos son los que permitiría cubrir estos programas sociales de ingreso universal. Y si bien todo esto suena muy bien y suena muy chévere, y creo que terminará sucediendo, me parece que es una necesidad más que un tema de opinión, lo que yo opino es que no podemos depender de los políticos. Y seguramente es algo que no va a pasar tan rápido y no va a pasar en todos los países al mismo tiempo. Entonces, no es algo que nosotros podamos darnos el lujo de sentarnos a esperar que nuestros gobiernos comiencen a legislar, comiencen a taxar la IA y comiencen a crear estos programas sociales, sino que realmente tenemos que comenzar a pensar, bueno, ¿cómo nos protegemos? Básicamente, ¿cuáles son estas medidas individuales que vamos a tomar para poder evitar que esta situación nos tome por sorpresa? Entonces, lo primero que yo diría es poseer activos. Un activo es cualquier cosa que aumenta de valor con su tiempo y que periódicamente te trae un retorno en tu inversión. Ejemplos de activos pueden ser commodities, bienes raíces, instrumentos financieros, cualquier cosa que realmente tú pagas un monto y con el tiempo comienza a valer más.
Sin embargo, el mayor beneficio que yo veo es el equity, es decir, tener participación accionaria o ser de los dueños de una empresa va a ser lo que más potencial te va a dar de estar preparado para poder afrontar esta nueva situación. Porque básicamente lo que veremos es que como las empresas son las que generan el valor en la sociedad, entonces a medida que las empresas comiencen a contratar inteligencias artificiales, el valor de estas empresas va a comenzar a aumentar y los dueños de estas empresas van a verse beneficiados con todo este crecimiento económico. Entonces, sobre este tema de las empresas, el primer tema que me parece importante es que si la labor artificial es sustancialmente más barata que la labor humana, esto es una excelente noticia para el empleador o para los dueños de las empresas, pero es una pésima noticia para los empleados, porque desde la perspectiva de un empleado, la inteligencia artificial es un competidor. Y no solo es un competidor, sino que es alguien que trabaja 5 veces más barato que yo y que no se cansa, que básicamente no va a formar sindicatos ni va a tener problemas laborales. Eh, pero si yo soy el dueño de una empresa, que esto es lo que me parece importante, cuando yo soy el dueño de una empresa, el hecho de que la labor sea hiper barata para mí es algo positivo, porque lo que a mí me significa es que lo que a mí antes me costaba un montón de esfuerzo y un montón de dinero para contratar empleados y poder ejecutar cosas, hoy por hoy es mucho más barato por el mismo costo de la labor artificial. Entonces, en otras palabras, el emprendimiento va a ser muchísimo más accesible. Básicamente vamos a tener una era en la cual vamos a tener un montón de máquinas a nuestra disposición a costos de centavos y básicamente pagando centavos, pagando dólares, vamos a tener resultados que antes pagaríamos a una persona seguramente cientos de dólares por darnos ese mismo tipo de resultados. Tendremos inteligencias artificiales haciéndonos las estrategias de nuestras empresas, la adquisición de clientes, la ejecución de muchos proyectos y realmente nosotros seremos más como esas guías que arman la estructura de las empresas y definen qué se pone a hacer cada una de estas inteligencias artificiales o cómo se acomoda esta labor artificial para crear valor. Lo segundo que esto nos va a traer es que básicamente vamos a tener menor necesidad de financiamiento. Esta idea de que yo necesito levantarme un montón de millones de plata para poder armarme una empresa y para poder crear un producto, entonces yo necesito gastar cientos de miles de dólares en salarios de programadores, de PMs, de diseñadores, y realmente hay un montón de costos solamente para llegar al producto mínimo viable. Con la inteligencia artificial llegaremos a un punto en el que cualquier persona pueda crear un producto mínimo viable sin necesidad de pagar grandes cosas. Incluso desde su propio salario básico universal, cada persona va a tener la capacidad de pagar productos, de crear cosas sin la necesidad de ir a buscar un inversionista que financie nuestros proyectos. Entonces, esto nos lleva a una visión que para unos podría ser muy loca, pero para otros, y seguro para mí, es muchísimo más realista, que es básicamente llegaremos a un punto en el cual habrá billones de negocios de una sola persona, todos potenciados por labor artificial. Y básicamente tendremos una cantidad de empresarios nunca antes vista en el planeta. Básicamente vamos a tener un montón de empresarios en el planeta y vamos a generar un montón de valor en la sociedad, pero cambiando este modelo del trabajo por dinero. Básicamente como personas ya va a morir este paradigma de que las horas trabajadas son equivalentes a la cantidad de dinero que nos ingresa y también este paradigma de durar de 9 a 5 todos los días trabajando para una empresa con unas condiciones súper fijas, sino que vamos a llegar a un punto mucho más flexible, un mundo mucho más dinámico. Entonces, ¿qué puedo hacer para prepararme para esta era? Lo primero que yo te diría es desvincular el sentido personal o el sentido de identidad personal del trabajo. La mayoría de personas asociamos nuestro valor personal e incluso nuestra identidad al trabajo que hacemos. Si nos va bien en nuestra carrera, si somos exitosos, eso lo asociamos con
que nuestra identidad es positiva y si tenemos problemas laborales, si de pronto nos despiden, muchas personas les afecta personalmente en su identidad. Entonces, para esta época, pues para esta nueva era en la cual realmente el trabajo y los ingresos no van a estar relacionados, es muy importante desasociar nuestra identidad del trabajo que hacemos y ver el trabajo solamente como eso, como trabajo, como algo reemplazable, algo que hoy puedo hacer yo, pero más adelante lo puede hacer una máquina. Y no tengo por qué, como que yo valgo mucho más que mi trabajo, yo soy mucho más que mi trabajo y realmente nuestras metas personales deberían estar mucho más allá de simplemente ser exitosos o subir un escalafón laboral. Y lo segundo, que me parece muy importante para prepararnos, es mira la inteligencia artificial como un colaborador y no como un competidor. En vez de ver a la inteligencia como esta competencia que básicamente nos va a quitar los trabajos, que va a hacer que me terminen echando de mi trabajo y que realmente va a terminar como haciéndonos la vida más difícil, me gustaría presentar esta otra alternativa en la cual la inteligencia artificial es este colaborador que nos permite crear nuevos paradigmas y nuevas visiones para el futuro, que nos permite crear cosas muchísimo más barato y que realmente nos permite acercarnos mucho más a una realidad mucho más optimista y mucho más utópica, por así decirlo. Entonces, yo sí creo que la inteligencia artificial, bien utilizada, nos puede llevar a etapas mucho más altas en la humanidad, a etapas postcapitalistas, seguramente con nuevos sistemas sociales, nuevas perspectivas sociales y seguramente con unos niveles de conciencia también distintos, pues con otras prioridades y otras cosas en nuestra mente. Entonces quiero proponer una perspectiva optimista, quiero proponer una perspectiva de colaboración y realmente ver esta inteligencia artificial como esta herramienta que nos va a permitir aumentar drásticamente nuestra calidad de vida colectivamente. Me gustaría saber en los comentarios qué opinan acerca de estos temas, para dónde ven que va la inteligencia artificial, qué creen que va a ser difícil automatizar. Me llama mucho la atención ver qué están pensando otras personas, sobre todo en esta época tan nueva y con tantos cambios que seguramente a muchos nos tomarán por sorpresa. Bye, hasta la próxima.